Bienvenidos a otro vídeo. Hoy exploraremos una historia fascinante de la Biblia, llena de profundas lecciones y desafíos que pueden cambiar la forma en que ves la obediencia a Dios. En este vídeo viajaremos a la época en la que el reino de Israel estaba dividido, con el pueblo alejándose cada vez más de Dios a causa de la idolatría. Dios envía un profeta fiel para confrontar al rey Jeroboam, y lo que sucede después es una historia llena de milagros, engaños y consecuencias trágicas. Pero, ¿qué tiene que ver esta historia con nuestras vidas hoy? Quédate con nosotros hasta el final, porque descubrirás lecciones poderosas sobre la fidelidad, la desobediencia y el discernimiento espiritual. Así que escucha atentamente y prepárate para un viaje que te dejará pensando en cómo estamos escuchando y siguiendo la voz de Dios. La historia comienza en un periodo turbulento en la nación de Israel, cuando los vientos de inestabilidad soplaban por todo el territorio. Después de la muerte del rey Salomón, el hijo de David que había llevado a Israel a la cima de su gloria y riqueza, el reino se dividió en dos partes: el reino del norte, que pasó a llamarse Israel, y el reino del sur, conocido como Judá. Este desmembramiento del reino fue el cumplimiento de una profecía, ya que Salomón, en los últimos años de su vida, se había desviado de los caminos de Dios. Él, que alguna vez fue conocido por su sabiduría y por construir el majestuoso templo de Jerusalén, terminó permitiendo que la idolatría entrara en su hogar y en su corazón. Influenciado por sus muchas esposas extranjeras, Salomón construyó altares a dioses paganos como Astoret, Milcom y Chamos, y el pueblo comenzó a seguir sus pasos. Este alejamiento de Dios tuvo consecuencias desastrosas. El Señor, que una vez había prometido paz y prosperidad a Israel mientras permanecieran fieles, ahora decretó que el reino sería dividido como castigo por la infidelidad. Sin embargo, Dios, en su misericordia, preservaría una porción de la descendencia de David en el reino del sur, Judá, manteniendo a Jerusalén y el templo como centro espiritual. En el reino del norte el escenario era diferente. Jeroboam, elegido para ser el primer rey de este nuevo territorio, no tenía raíces en el linaje de David. Era un hombre de gran habilidad política y militar, que ya se había distinguido durante el reinado de Salomón. Dios, a través del profeta Ahías, le prometió un reino próspero y estable, siempre y cuando obedeciera los mandamientos divinos. Sin embargo, la ambición y el miedo rápidamente se apoderaron del corazón de Jeroboam. Temía que el pueblo, al continuar yendo a Jerusalén para adorar en el templo, el único lugar legítimo de culto según las leyes de Moisés, terminara regresando al reino de Judá y a la casa de David. La preocupación de Jeroboam no era infundada. El templo, con todo su esplendor y significado religioso, era el centro espiritual de la nación. En cada fiesta religiosa importante, como la Pascua y el Día de la Expiación, los corazones de los israelitas se volvían hacia Jerusalén. Esta conexión espiritual con Judá podría debilitar el poder de Jeroboam sobre el reino del norte. Fue entonces cuando Jeroboam, vencido por el temor de perder su reino recién conquistado, tomó una decisión desastrosa. Desvió al pueblo de Dios y comenzó uno de los pecados más grandes de Israel. Jeroboam hizo construir dos becerros de oro, uno en Betel, en el sur de su territorio, y el otro en Dan, en el extremo norte. Estos lugares de culto eran estratégicos, ambos estaban ubicados en puntos de fácil acceso para el pueblo, impidiéndoles tener que realizar el viaje a Jerusalén. Luego, Jeroboam presentó estos becerros al pueblo con palabras inquietantemente familiares: «Estos son los dioses que os sacaron de Egipto». Esta afirmación fue un eco de la rebelión que el pueblo de Israel cometió siglos antes, en el desierto, cuando Aarón, hermano de Moisés, hizo un becerro de oro mientras Moisés estaba en el monte Sinaí. En ese momento, la ira de Dios destruyó casi por completo a la nación. Ahora, Jeroboam repitió el mismo error histórico, llevando a la nación a quebrantar uno de los mandamientos más fundamentales: no te harás imagen tallada. El impacto de esta decisión fue profundo. No se trataba solo de una cuestión de idolatría, sino también de traición espiritual. El pueblo de Dios, que había sido liberado de la esclavitud en Egipto, ahora recurrió a ídolos hechos por manos humanas, traicionando al Dios que los había elegido, sostenido y establecido en la tierra prometida. El reino del norte, bajo el liderazgo de Jeroboam, se vio sumido en una crisis espiritual. La presencia de falsos sacerdotes y altares ilegítimos alejó aún más al pueblo del verdadero culto a Dios. El pueblo se vio dividido,
no solo geográficamente, sino espiritualmente. Muchos se preguntaban quién era realmente su Dios y hacia dónde debían dirigir sus oraciones. Era una nación que vivía bajo el miedo y la opresión de un rey que, para mantener el control, manipulaba la fe de su pueblo. La confusión y la desorientación espiritual se extendieron como la pólvora. Mientras algunos todavía mantenían la esperanza en el Dios de sus antepasados, otros estaban cada vez más involucrados en las prácticas paganas y los rituales idólatras promovidos por Jeroboam. En medio de esta crisis espiritual y de la idolatría promovida por Jeroboam, Dios no se quedó callado. Él, en su soberanía, decidió levantar un profeta para enfrentar al rey y al pueblo, trayendo una palabra de juicio y corrección. La identidad de este profeta sigue siendo desconocida, ya que la Biblia no menciona su nombre, pero sabemos que provenía de Judá, el reino del sur, donde todavía se practicaba con mayor fidelidad el culto al Señor. Este profeta fue llamado a una misión específica y desafiante, ir a Betel, el centro de la idolatría en el reino del norte, y enfrentarse directamente al rey Jeroboam. Jeroboam, en ese momento, se encontraba en Betel, a punto de realizar un sacrificio en el altar pagano que él mismo había establecido. Este altar representó el rechazo total de los mandamientos de Dios y la consagración del pueblo a dioses falsos, un poderoso símbolo de la apostasía que se estaba extendiendo por todo Israel. El profeta, movido por la fuerza del Espíritu de Dios, llegó a Betel exactamente cuando el rey se disponía a ofrecer el sacrificio. Ante el rey y todo el pueblo, alzó la voz y pronunció un mensaje audaz e inquietante. La profecía que anunció fue clara y cargada de significado. Declaró que en el futuro se levantaría un rey no nacido llamado Josías y destruiría ese altar y a todos los falsos sacerdotes que servían en él. Esta fue una profecía notable, ya que Josías nacería apenas unos 300 años después, lo que demuestra la exactitud y profundidad del mensaje divino. Además, para demostrar que sus palabras venían de Dios y no de él mismo, el profeta ofreció una señal inmediata: el altar se partiría por la mitad y las cenizas que había sobre él se esparcirían. Mientras hablaba el profeta, lo imposible sucedió ante los ojos de todos. El altar, que parecía sólido e imponente, se partió dramáticamente por la mitad y las cenizas se esparcieron por el suelo, cumpliendo exactamente lo que el profeta había dicho. Este acontecimiento sobrenatural debería haber sido suficiente para convencer a todos de la autenticidad del mensaje de Dios, pero Jeroboam, vencido por la ira y la arrogancia, reaccionó con violencia. Señaló al profeta y ordenó arrestarlo, en un intento de silenciar la palabra de Dios. Sin embargo, antes de que sus soldados pudieran cumplir la orden, sucedió algo aún más extraordinario. El brazo de Jeroboam, extendido contra el profeta, se marchitó instantáneamente. El rey no pudo moverlo, quedando paralizado e impotente. La escena fue impactante. El que momentos antes se había levantado con autoridad para desafiar al hombre de Dios, ahora estaba inmovilizado, incapaz incluso de bajar su propio brazo. En este momento de total vulnerabilidad, el poder de Dios se reveló claramente y Jeroboam se vio obligado a reconocer su debilidad. Desesperado y abrumado por el miedo, Jeroboam le pidió al profeta que orara a Dios para que le restaurara el brazo. Él, que anteriormente había tratado de arrestar y castigar al mensajero divino, ahora dependía de la misericordia de Dios para ser sanado. El profeta, movido por compasión, intercedió en favor del rey, y Dios, en su gracia, escuchó su oración. El brazo de Jeroboam fue restaurado y pudo moverlo nuevamente, señal de la bondad de Dios aún ante tanta rebelión. El acontecimiento de Betel, marcado por la división del altar y la curación milagrosa del brazo de Jeroboam, no solo sacudió al reino, sino que también dejó al rey impresionado con el poder y la autoridad del profeta. Jeroboam, tal vez tratando de tranquilizar su propia conciencia o buscando establecer una alianza con ese hombre de Dios, ofreció una recompensa al profeta. Lo invitó a un banquete real y le ofreció regalos, como forma de honrar la intervención divina que le había devuelto la salud. Sin embargo, el profeta estaba bajo estrictas órdenes de Dios. Su misión no era solo entregar el mensaje y realizar señales, sino también seguir instrucciones muy claras. No debía comer pan, ni beber agua, ni regresar por el mismo camino por el que había venido. Esta orden de Dios parecía simple, pero tenía un gran significado espiritual. Al rechazar cualquier hospitalidad o recompensa en Betel,
el profeta demostró su completa lealtad a Dios y su desdén por cualquier posible compromiso con la idolatría que impregnaba la tierra. No debe participar de las prácticas sociales de ese lugar, ni dejarse influenciar por el ambiente corrupto. Así, obedeciendo lo que Dios había dicho, el profeta rechazó la invitación del rey, no se dejó seducir por las recompensas y emprendió el camino de regreso, fiel al mandato divino. Sin embargo, la historia da un giro inesperado. En Betel vivía un anciano profeta que, al escuchar de sus hijos lo que había sucedido con Jeroboam y el altar, se interesó profundamente en la historia del hombre de Dios que había venido de Judá. Curioso y quizás conmovido por otros intenciones, este anciano profeta decidió buscar al mensajero de Dios. Montó en su asno y fue en busca del profeta de Judá, encontrándolo en el camino. El encuentro entre los dos hombres de Dios inicialmente pareció un intercambio entre iguales, con el anciano profeta invitando al profeta de Judá a ir a su casa a comer. Sin embargo, el profeta de Judá, fiel a la palabra de Dios, rechazó inmediatamente la invitación, explicando que tenía prohibido comer o beber en aquella tierra. Incluso frente a un compañero profeta, mantuvo su firmeza en seguir el orden divino. Fue entonces cuando el anciano profeta recurrió a una mentira. Afirmando que un ángel de Dios se le había aparecido y le había dicho que debía llevar al profeta de Judá a su casa, el anciano logró convencer al hombre de Dios de desobedecer la instrucción original que había recibido directamente de Dios. Tal vez cansado por el viaje, o tal vez sintiendo que podía confiar en las palabras de otro profeta, el hombre de Judá cedió. Aceptó la invitación, regresó con el anciano profeta y rompió el orden divino sentándose a la mesa y participando de la hospitalidad ofrecida. Esta acción aparentemente simple resultó ser una prueba crucial de obediencia. El profeta de Judá había sido engañado, no por un enemigo obvio, sino por un supuesto aliado en la fe. Permitió que la voz de un hombre, por convincente que fuera, reemplazara la orden directa que había recibido de Dios. Lo que inicialmente parecía una pequeña desobediencia, aceptar una comida en Betel, terminaría convirtiéndose en un punto de inflexión en la historia, con consecuencias profundas e inesperadas. La tragedia se desarrolló de una manera inesperada y oscura. Mientras el profeta de Judá y el profeta anciano estaban en la mesa, compartiendo la comida, la verdadera palabra del Señor llegó al profeta anciano. En ese momento, el mensaje de Dios fue claro e ineludible. El anciano profeta, que había mentido al hombre de Dios de Judá, era ahora utilizado como instrumento para transmitir la sentencia divina. Reprendió duramente al profeta de Judá por su desobediencia, recordándole que había quebrantado el mandato directo de Dios, una orden que no dejaba lugar a interpretación ni ejecución. La desobediencia, aunque aparentemente pequeña, fue una afrenta directa a la autoridad de Dios. La sentencia dictada fue severa y definitiva. El profeta de Judá no regresaría vivo a casa. Esa comida, que debería haber sido rechazada, se convirtió en el punto de no retorno para el profeta. A pesar de la terrible advertencia, el hombre de Dios completó su comida, tal vez sin darse cuenta completamente de la gravedad de la situación o incapaz de revertir sus acciones. Después de terminar de comer, montó en su asno y partió, retomando el camino de regreso, ahora bajo el peso de la condena divina que se cernía sobre él. En el camino, el cumplimiento de la profecía fue brutal e inesperado. Un león, símbolo a menudo asociado con el poder y la justicia de Dios, apareció en el camino del profeta y lo atacó, matándolo. Sin embargo, lo que ocurrió después fue aún más misterioso e impresionante. El león, después de cumplir su papel de agente del juicio de Dios, no devoró el cuerpo del profeta. Tampoco atacó al burro que lo acompañaba. En cambio, el león permaneció junto al cuerpo del profeta muerto, junto con el burro, formando una escena extraña y aterradora. Era como si tanto el animal salvaje como el domesticado tuvieran órdenes divinas de permanecer allí, custodiando el cuerpo, como señal para todo aquel que pasara por ese camino. Los que pasaban seguramente se preguntaban qué había pasado. La visión de un león parado pacíficamente junto a un cuerpo humano y un burro, sin atacar a ninguno de los dos, era inusual y de otro mundo. Fue un testimonio claro de que el juicio de Dios se había cumplido y que el profeta de Judá había sufrido las consecuencias de su desobediencia. Cuando el anciano profeta se enteró de lo sucedido, su corazón se conmovió profundamente. Quizás abrumado por el arrepentimiento de haber sido el instrumento que indujo al hombre de Dios a pecar,
se dirigió al lugar donde yacía el cuerpo del profeta de Judá. El anciano profeta recogió el cuerpo, con respeto y tristeza, y lo llevó de regreso a Betel. Luego lo enterró en su propia tumba, en un acto de remordimiento y homenaje. Fue un reconocimiento de que, a pesar de su error, el profeta de Judá era un verdadero hombre de Dios y su muerte no podía ser tratada con indiferencia. El anciano profeta, marcado por la tragedia, expresó su dolor de una manera aún más significativa. Dio instrucciones de que, cuando él mismo muriera, sería enterrado junto al profeta de Judá. Esta petición fue una señal de respeto y, tal vez, de arrepentimiento. Reconoció que, a pesar de sus propios errores y fracasos, el hombre al que había engañado había sido fiel a Dios en la medida de sus posibilidades, y que su desobediencia final había sido consecuencia de una mentira y no de un corazón rebelde. Esta historia bíblica es un recordatorio poderoso y atemporal de cuán seriamente Dios trata tanto la idolatría como la desobediencia a su palabra. Primero, el ejemplo de Jeroboam nos muestra cómo el liderazgo espiritual puede desviar a todo un pueblo. Al introducir la idolatría, Jeroboam no solo pecó contra Dios, sino que también puso a todo el reino de Israel en un camino de decadencia espiritual, cuyas consecuencias repercutirían durante generaciones. Esta advertencia es particularmente relevante hoy, cuando los líderes, tanto religiosos como sociales, tienen una enorme responsabilidad por las vidas en las que influyen. Puede que la idolatría no aparezca en forma de becerros de oro, pero cualquier cosa que pongamos por encima de Dios, ya sean ideologías, posesiones o incluso personas, puede alejarnos de la adoración verdadera. Por otro lado, el profeta de Judá, aunque es un fiel siervo de Dios, nos enseña que la obediencia total es fundamental. Fue fiel en su misión, entregó el mensaje correcto, pero su incumplimiento de una instrucción específica tuvo consecuencias trágicas. Esto nos hace reflexionar sobre cómo, a veces, podemos sentirnos seguros de que estamos haciendo la mayor parte de lo que Dios nos pide, pero ignoramos detalles que, a los ojos humanos, pueden parecer menores. Sin embargo, para Dios cada parte de su guía es importante. La desobediencia, aunque parezca pequeña o insignificante, no deja de ser desobediencia y puede tener consecuencias profundas. Esta lección es crucial para nuestra vida cotidiana y nos recuerda que la obediencia parcial no es suficiente. Además, la justicia de Dios aparece claramente en la historia. Él es justo, pero también misericordioso. El león que mató al profeta pero no devoró el cuerpo es señal de que, a pesar del juicio, Dios no actuó sin piedad ni al azar. El león, al actuar de una manera tan específica, demostró que Dios tenía completo control de la situación. Esto nos enseña que incluso en medio del juicio, Dios es compasivo y desea restaurar a su pueblo. El juicio es una forma de corrección, no de destrucción total. Cuando cometemos errores, Dios, en su justicia, puede corregirnos, pero siempre con el propósito de devolvernos al camino correcto, demostrando su voluntad de restaurar, no de aniquilar. Otro punto importante es la cuestión de la influencia espiritual. El profeta de Judá fue engañado por otro profeta que mintió acerca del mandato de Dios. Esto nos alerta sobre el peligro de seguir las voces de las personas, incluso aquellas que parecen espiritualmente dignas de confianza, en lugar de aferrarnos firmemente a lo que Dios ya nos ha dicho. A menudo, las buenas intenciones o los consejos de figuras respetables pueden desviarnos del camino que Dios nos ha marcado. Es una advertencia para permanecer atentos a la verdadera voz de Dios y a su palabra, sin dejarnos seducir por consejos que, por agradables que sean, pueden contradecir lo que Él ya nos ha revelado. Finalmente, esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestro propio caminar con Dios. Debemos examinar si estamos obedeciendo completamente sus instrucciones, sin ceder a distracciones o influencias que nos alejen de su plan. Nos recuerda que la obediencia a Dios debe ser completa e incuestionable, y que debemos buscar el discernimiento espiritual para no dejarnos engañar por palabras que, aunque parezcan espirituales, en realidad contradicen la verdad de Dios. En un mundo lleno de voces y distracciones, esta historia nos llama a redoblar nuestra atención y compromiso con lo que Dios ya ha hablado directamente a nuestros corazones. Deja tu opinión sobre el vídeo en los comentarios. Espero que este contenido haya sido relevante para ti. Así que apóyame suscribiéndote para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Deja tu me gusta y comparte, para que este vídeo llegue a más personas. Juntos,
podemos traer este contenido para iluminar a todos. Dios lo bendiga.